Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. La generación de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. A la luz de este Evangelio, con aires navideños, pues creo que tengo una inspiración catequética. La primera vez que yo de este Evangelio voy a hablar de lo que voy a hablar hoy, porque en el trasfondo están los cimientos de la espiritualidad del matrimonio. Por lo tanto, si Dios me bendice y me inspira, os hablaré de esto. Los casados y casadas, abrid el oído, y los que os vais a casar también. Las bases del matrimonio es la capacidad que tiene el hombre de sufrir en silencio. Pegando voces no se sufre, pues se entera todo el barrio. En silencio, por su mujer. Y exactamente lo mismo el marido. La capacidad de sufrir en silencio por su marido. Y como río que mueve todo esto, Dios que trabaja en uno y en otro con acontecimientos serios y profundos. José está desposado con María, ya son marido y mujer a todos los efectos, lo que se llama los desposorios de Israel. No viven juntos todavía porque los desposorios duraban un tiempo antes de vivir juntos, pero se habla de María, mujer de José, y José, esposo de María. Bueno, pues José ve que María está embarazada, está encinta. La papeleta es muy fuerte. Si tiene que cumplir con la ley de Moisés, tiene que denunciar a María en un tribunal. Y de ahí se viene a repudiar públicamente a María. Repudiarla públicamente, cuando no, la lapidación. Pero como mínimo, repudiar públicamente a esta mujer. Según la ley, tiene que obedecer a la ley. Y está en un dilema terrible, sangrante. Sabe que María no es incapaz, pero no sabe qué ha pasado. ¿Qué hace José? Hace el máximo de generosidad que una persona puede llegar. Repudiarla en secreto. ¿Cómo queda José repudiándola en secreto?
Pues eso es. Hace la maleta, se coge el primer autobús y se va a la otra punta de Galilea. Y queda como cobarde, irresponsable y todo lo demás que vosotros ya sabéis que lo voy a repetir. No le importa. Es tanto el amor que tiene a su mujer que quiere quedar con la peor parte. La maledicencia de todo un pueblo en contra de él. Por ahí no va a volver a aparecer. No va a poder volver a su familia, a su padre, a sus hermanos. Para que la honra de María quede intacta. Eso es amor perfecto, pero el máximo de generosidad. Y en este máximo de generosidad, Dios dice, bien, ahora te voy a decir yo, voy a ir mucho más lejos que tú. Lo que ves en María es obra y gracia del Espíritu Santo. Dios siempre nos supera a la hora de la solución de los problemas, pero a Dios le agradó sobremanera esta decisión de José, de llevarse la parte maldita de esta situación que se estaba pasando. La capacidad de José de coger todo el sufrimiento de la situación sobre sus espaldas, sobre su corazón, sobre sus entrañas, no se puede escribir en un libro. Solamente él podría decir qué es lo que pasó, cómo lo pasó, qué infierno vivió todos esos días, un día tras de otro, sin comer, sin dormir, con ese infierno que tenía presentado y, sobre todo, dejar a esa mujer que tanto quería y amaba, que no era para menos, sabiendo cómo era María, madre, María como mujer. ¿Y María? María sabe que lo que le ha pasado es obra de Dios y tiene la fe suficiente como para saber que si alguien le tiene que explicar lo que ha pasado a su marido, tiene que ser Dios, jamás ella, aparte de que no había cómo explicar. El mismo sufrimiento de José lo sufrió María. ¿Cómo estará José? Hoy no ha dormido, hoy no ha comido. Está adelgazando, está pálido. Hermanos, esto no es un cuento de hadas, ¿eh? Esto no es un cuento de hadas, no es una fábula. Esto aconteció. La escuela del sufrimiento, desde la palabra de Dios, es invencible. Pues me permito decir a todos los casados y casadas que estáis aquí que este es de parte de Dios el regalo vuestro más preciado en esta Navidad. No os lo doy yo, os lo está dando Dios. Es la primera vez que hablo así. Tantas veces he predicado de esto, pero en este fin de semana tuve esta intuición. Siempre he hablado del sufrimiento de José, pero el de María se me había escapado, para que veáis que la Biblia es inagotable, ¿no? Como os he dicho tantas veces, de cada texto bíblico se puede sacar miles de catequesis, eso ya lo sabía en la iglesia primitiva, lo sabían también los judíos en el Antiguo Testamento. María doliente, María sufriente, María ansiosa también, ¿qué le pasa? ¿Quién le va a decir algo? ¿Qué infierno está viviendo mi marido? Ojalá, señores matrimonios que estáis aquí, o aunque estéis en número impar, o sea, que la mujer está aquí y el marido no, o que el marido está aquí y la mujer no. La solución la tenéis en la mano. Dejad que os atraviese la palabra. La palabra es siempre fuego. La palabra siempre desestabiliza. La palabra rompe planes. Dios rompió el plan de José, era generosísimo. Y Dios le dijo, tengo un plan mucho mayor, donde además vas a quedar en todo lo alto. Dios hace así. Cuando sufrimos por el Evangelio, cuando no podemos más, Él tampoco puede más y te levanta a lo más alto. Pues que el Señor nos conceda a todos acoger esta palabra y tener esta capacidad, repito, sobre todo para los matrimonios, aunque vale para cualquiera, de elevaros por encima del sufrimiento de las pruebas, porque Dios quiere elevaros como elevó a María en este sufrimiento concreto,
cómo elevó a José en este sufrimiento concreto.